Bueno, vamos a continuar adelante. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo están contentos en esta mañana? Qué bendición, ¿verdad? Bueno, qué gozo es estar en la casa del Señor y bueno, esperamos gozarnos cada vez que nos reunimos en la casa del Señor y así vamos a ir adelante. Gracias por estar aquí con nosotros. Voy a pedir al hermano Giovanni que nos ayude a cantar un especial. Él trae un especial en esta mañana. Vamos a pedir que pase aquí para que nos cante un especial. Amén, hermanos, qué bendición estar una vez más aquí con ustedes. Por la gracia de Dios llegamos, ¿verdad? Voy a cantar un especial. Se llama Saliendo del Pretorio. Saliendo del pretorio marcha una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón, la cruz en su espalda, llagándole está, no puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha su grito, levántate maldito, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, que yo tengo no puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha su grito, levántate maldito, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, que Dios ten compasión, que Dios ten compasión. Perdón, gloria al Señor, hermanos. Muy bien, qué bendición. Entonces ya tenemos ahora a alguien que nos ayuda a cantar un especial. Esperamos que él pueda tener otros alumnos, ¿verdad? Los que quieran aprender, él quiere ayudarles a otros. Si gusta aprender, sería de bendición, para que de esa manera podamos tener no solo uno, sino 2, 3 y 4, y así se va a ir haciendo el grupo, ¿verdad? Y así para cantarle al Señor. Es el propósito de cantar y alabar a nuestro Dios con gozo y con alegría. Muy bien, vamos a ir adelante, hermanos. Vamos a ir a nuestras Biblias ahora en esta mañana. Busquemos en el libro de Lucas, hermanos. Vamos a ir a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Daremos lectura en el Evangelio de Lucas capítulo 18 y así vamos a ir a continuación. San Lucas capítulo 18 y vamos a ir adelante. San Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, y una vez que usted lo tenga, daremos lectura del versículo 1 al versículo 8, y la palabra del Señor nos dice así, comenzando con el versículo 1 al versículo 8. San Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, y nos dice así. Todos juntos pueden leer conmigo si gusta, o si gusta seguirnos con su vista, también está bien. Pero síganos ahí en la palabra del Señor. Nos dice así la palabra del Señor, comenzando con Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario.
Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a orar y pedir la bendición del Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad, el privilegio de estar en tu casa. Gracias, Señor, por la vida y por la salud, por cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos. Pedimos su bendición, pedimos, Señor, que usted nos hable de lo alto, Señor, que su Espíritu Santo sea el que traiga la convicción en nuestros corazones. Usa a su siervo, deme las palabras para hablar, animar y fortalecer. Escóndame atrás de la cruz de Cristo. Y que usted sea el que obre en nuestros corazones de acuerdo sea su voluntad, pues Padre. Gracias te damos, Señor, por todo. Bendice a cada uno y rogamos por aquellos que aún vienen en camino, tráigalos con bien, apresura sus pasos. En el nombre de Jesucristo rogamos y pedimos todo esto. Amén. Muy bien, pueden sentarse, hermanos. Vamos a ir adelante entonces. Gracias por estar aquí. Quiero hablarles acerca de la importancia de orar siempre. Yo sé que usted ya ha escuchado algunos mensajes, pero más que nada necesitamos esto para seguir y continuar hasta que el Señor venga por nosotros. No le hace si tiene 1 año, si tiene 5 años, si tiene 10 años, si tiene 20 años. La tendencia del ser humano es dejar de orar, dejar la oración, y eso es lo que nos hace a enfriar y desanimarnos. Hay muchos cristianos desanimados, uno porque dejan la Biblia, dejan la lectura de la palabra de Dios, y otro es dejar la oración. Déjeme decirle, la oración debe ser una cosa bien importante en nuestro hogar. Deberíamos de orar como familia, deberíamos de orar individualmente, deberíamos de orar a cada momento que se necesita. Hay algún problema, hay que orar. Hay alguna necesidad, hay que orar. Hay alguna situación difícil de tomar una decisión, pues bueno, hay que orar, ¿verdad? Esa es la clave de la oración. Si el cristiano deja de orar, el cristiano no podrá caminar muy lejos, ¿verdad? Entonces necesitamos la oración. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios es importantísimo en nuestras vidas. Usted y yo lo necesitamos, ¿verdad? La gente allá afuera no entiende por qué usted y yo venimos a la iglesia, pero usted y yo sí entendemos por qué venimos a la iglesia. ¿Amén? Amén. Esperamos que sí entienda por qué vienen a la iglesia, ¿verdad? No vengan nomás porque sí, sino venimos porque queremos honrar y adorar a nuestro Dios. Cada vez que usted viene a la iglesia, no viene para quedar bien con el pastor, ¿ok? No viene para quedar bien con los hermanos, viene para quedar bien con su Salvador. ¿Amén? Ese es el punto principal, y nosotros tenemos que aprender a no dejar de caminar con nuestro Dios. En el Antiguo Testamento usted encuentra que Noé caminó con Dios y halló gracia ante Dios, ¿verdad? Y usted encuentra que Enoc caminó con Dios, oiga bien, y Dios, ¿qué dice? Le llevó. ¿Sí? Déjeme decirle, cuando Dios habla de caminar con Dios, no habla solamente de que alguien va caminando y ya, ¿verdad? No, el caminar es esto, tener la comunión con nuestro Dios. Ese es el caminar diario, ¿verdad? De cada cristiano, de cada uno de nosotros. Todos nosotros, sea adulto, sea joven, sea niño, necesita aprender a caminar con su Salvador. Qué bueno que está en la iglesia hoy en esta mañana. ¿Alguien está conmigo? Mire, es un privilegio estar en la casa de Dios, con vida, con salud, ¿verdad? Pero vamos a continuar así, de aquí a unos 10 años, de aquí a unos 20 años, de aquí a unos 30 años, ¿seguiremos así? Si nosotros seguiremos de esa condición como nosotros estamos ahorita, con ese deseo de servir, con ese deseo de caminar, con ese deseo de ayudar a otros, con ese deseo de que la obra del Señor siga adelante, necesitamos mantener, ¿qué, hermanos? La oración. Y aquí el Señor Jesucristo nos habla de una historia aquí de un juez injusto. Oiga bien, dice que venía una mujer viuda a él a pedirle que hiciera justicia. Pero veamos lo que dijo este juez injusto. Dice ahí en el versículo 4, y él no quiso por algún tiempo,
Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ¿qué dice? Ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré, ¿qué dice, hermanos? Justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Oiga, este juez hizo justicia. Muchas veces nosotros pensamos que Dios no contesta la oración, pero Dios sí contesta. Todo a su tiempo, no al tiempo de nosotros, al tiempo de Él. ¿Amén? Eso es lo que nosotros muchas veces como seres humanos no entendemos. Dios es soberano y Dios no va a necesitar que nosotros le digamos lo que tenemos que hacer, lo que Él tiene que hacer. Son los que los pentes no entienden. Vengan, este día va a haber sanidad, Dios va a hacer milagros. ¿A poco nosotros controlamos a Dios para que haya milagros? No, hermano. ¿Alguien está conmigo? Dios es soberano y Dios no necesita que alguien le dé orden, ¿sí? Y Él va a dar la respuesta cuando usted y yo lo necesitamos, ¿sí? Cuando usted y yo lo necesitamos. Así como este juez injusto hizo justicia, ¿verdad? A tiempo que esta señora que venía de continuo a Él a pedir ayuda, ¿ok? Entonces el Señor Jesucristo enseñó sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿ok? El Señor Jesús usa una ilustración de lo cual estamos hablando, del juez injusto. El Señor Jesús usa también una ilustración de una mujer viuda que vino de constante a pedir ayuda. El juez no quiso o no quería hacer justicia por algún tiempo, pero por la persistencia de orar siempre y no desmayar, ella recibió la respuesta de su oración. Esperamos que cada uno de nosotros podamos dar testimonio de lo que Dios puede hacer de estar orando unos por otros. ¿Amén? ¿Tiene alguna situación difícil? Ore, ore. Dígale al Señor que le ayude a tomar la decisión más correcta que necesita para que pueda continuar y seguir adelante. Se tomará algún tiempo, pero Dios dará respuesta. La clave es orar siempre y no desmayar día y noche. Esa es la clave. O sea, eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos, ¿qué, hermanos? No oramos hoy diciendo, vamos a orar ahora. Y ya fue todo, ¿verdad? Y lo dejamos todo en las manos de Dios. No, tampoco funciona así. Hay que seguir persistente, hay que seguir insistiendo, hay que seguir rogando, hay que seguir clamando, hay que seguir rogándole al Señor que nos ayude a recibir o obtener o lo que nosotros le estamos pidiendo. ¿Amén? Mire, Dios puede cambiar a nuestros seres queridos, pero necesitamos que orar. Esa es la clave. ¿Usted tiene problemas en su matrimonio? Dios puede cambiar su matrimonio, pero la clave está en ¿qué, hermanos? Orar. ¿Sí? ¿Tiene problemas con los hijos? La clave es ¿qué, hermanos? Orar. Esa es la clave. Mire, no hay otra cosa mejor que tomar el tiempo de orar y rogar al Señor. Por eso dice aquí en el versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día, ¿y qué dice? Y noche, día y noche. O sea, clamamos en la mañana, clamamos en la noche, clamamos al mediodía, clamamos a la hora que se necesite clamar a nuestro Dios. ¿Amén? Y eso es importantísimo en nuestra vida. Como cristiano, tú y yo necesitamos eso. ¿Quiere tener buen matrimonio? Mire, no deje de orar. Ore por su esposo, ore por su esposa, ore por sus hijos. ¿Quiere tener hijos obedientes? Mire, sencillamente aprenda a orar y enséñeles a orar. Es importante levantar un altar en la casa. Mire, en la familia, cuando está la familia, es importante tomar un tiempo específico. Yo no sé, sea en la mañana, el tiempo que mejor se acomode a usted y a su familia, ya sea en la mañana o ya sea en la tarde, después de la cena, cuando todos están en casa, ¿verdad? Y tomar ahí un tiempecito de orar. Vamos a orar. Usted sabe de algún vecino que está pasando problemas. Usted sabe de algún compañero de trabajo que está pasando alguna enfermedad. Hay que orar por fulano. Hay que orar por los hermanos. Hay que orar para que la iglesia siga. Hay que orar para que los hermanos le echen ganas en las cosas del Señor, ¿verdad?
Y necesitamos, ¿qué, hermanos? Tomar ese tiempo de orar en nuestra casa, ¿ok? En nuestra casa. No espere llegar a la iglesia para orar, no, en la casa. Necesitamos aprender a orar, ¿ok? Y necesitamos seguir adelante. Dios contesta, pero hay un problema. Nosotros necesitamos tener fe que Dios va a contestar. ¿Qué dice en el versículo 8, hermano? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué dice, hermanos? Hallará fe en la tierra. Y es ahí donde llegamos nosotros. Muchas las veces nos falta, ¿qué, hermanos? Fe. De creer realmente que Dios va a contestar. Hay muchos cristianos que oran, pero no creen que Dios va a contestar. ¿Sí me están siguiendo? Muchas las veces nosotros oramos, otra vez la oración. Mira, hay que creer que Dios es poderoso para ayudarnos a responder y a ayudar a nuestros seres queridos quienes estamos orando por ellos. ¿Amén? Usted y yo necesitamos creerle a nuestro Dios. Si usted no le cree, difícilmente Dios va a contestar su oración. ¿Alguien está conmigo? Porque necesitamos, ¿qué, hermanos? Creerle. Por eso el que nos dice en el libro de Hebreos, no está esto en mi apunte aquí, pero vaya aquí conmigo en Hebreos capítulo 11. Vea lo que dice aquí en el versículo 6. Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces necesitamos creer a nuestro Dios que Él es poderoso y que Él puede ayudarnos en cualquier situación que nos encontramos, sea pequeño o sea grande. ¿Amén? No hay cosa difícil para nuestro Dios. Sí me están siguiendo, ¿verdad? Miren, no hay cosa difícil para Dios. Para Dios todo es posible. Pero sin Dios nada es posible. ¿Sí me explico? Con Dios todo es posible, pero sin Dios nada será posible. Sigamos adelante entonces. Tú y yo necesitamos entender que el que tiene mejor el privilegio somos nosotros, sus hijos. No hay otra persona más que pueda tener el mejor privilegio que sus hijos. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Levanten la mano. Yo está con las dos manos. ¿Sabe por qué? Usted y yo tenemos el mismo privilegio. ¿Sí está conmigo? Hay hermanos que dicen, pastor, ore por mí para que Dios conteste la oración. Pareciera que Dios no le contesta a usted. El problema es de que usted tiene que creerle a Dios de igual manera para que Dios le conteste su oración. ¿Sí me explico? Entonces, usted es hijo, yo soy hijo, todos somos hijos, todos tenemos el mismo privilegio de llegar ante el trono de la gracia de Dios para hallar el oportuno socorro. Todos. No le hace quien sea. Mientras que usted ya ha recibido a Cristo como su Salvador personal, tiene el mismo privilegio que yo. Dios no lo hace menos. Dios lo mira como un hijo suyo. Y Él le va a escuchar cuando usted venga a Él. ¿Amén? O sea, eso es lo que debemos entender nosotros como cristianos, ¿verdad? No le hace en qué condición ¿cómo se llama? Se encuentre, siempre y cuando, ¿se acuerda usted del hijo pródigo? Se encontró en lo más vil, en lo más sucio allá, pero ¿qué hizo, hermano? Me levantaré, oiga bien lo que dijo, me levantaré e iré a mi padre, dice, y le voy a decir que ya no soy digno ¿de qué? De ser su hijo. Nosotros tenemos que dar el paso. Qué bueno de que tenemos gente que ora por nosotros, pero nosotros mismos tenemos que dar ese paso. Tenemos que dar el paso de orar. Y vemos ahí los cambios que Dios va a hacer si nosotros aprendemos a orar. Vamos a mirar los ejemplos que el Señor Jesucristo mismo nos dejó a usted y a mí. Esto no está en otro libro, esto no está en el libro del Corán, ¿verdad? Está en la Biblia, está en la Santa Biblia. ¿Amén? O sea, lo tenemos en la Biblia. Tenemos que aprender de ella. Vaya aquí conmigo en el libro de Mateos capítulo 14 y versículo 23. Mateos capítulo 14 y versículo 23. Yo quiero que usted vea en la Biblia
el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor usted, si yo le doy un testimonio, a lo mejor usted va a decir, ah, pero ese es el pastor Aparicio, ¿verdad? Pero aquí vamos a mirar el testimonio del Señor Jesucristo, ¿ok? Que nos dejó a usted y a mí. ¿Qué nos dice aquí en Mateos capítulo 14 y versículo 23? Vea lo que dice. Despedida la multitud, subió al monte a orar. ¿Qué dice, hermanos? Aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí. ¿Qué dice, hermanos? Solo. Mira, si de alguna manera no tienes ayuda de tu familia, ora solo. ¿Algo bien? Aquí el Señor Jesucristo se fue a un lugar más lejos de la gente y allí, ¿qué hizo? Oró a solas a su Padre. ¿Algo bien? Él ahí dobló su rodilla. A lo mejor tu esposa no te quiere acompañar en la oración. Usted ore. A lo mejor su esposo no le quiere acompañar. Usted ore. ¿Alguien está conmigo? A lo mejor sus hijos no quieren orar con usted. Usted ore y siga orando. ¿Amén? ¿Para qué? Para que Dios haga la obra en nuestra familia. Aquí tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él oró en la noche, ¿verdad? Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Qué hacía ahí? Oraba aparte. Él no forzaba a sus discípulos, a orar, orar. ¿Verdad que no? Pedro, ora. Mateo, ora. ¿Verdad que no? Ahí dice que se apartaba de ellos, se alejaba de ellos, los dejaba solos y se iba a un lugar aparte y allí ¿qué? Oraba. Mire, no obligues a tu familia a orar. Tú ora por ellos. ¿Alguien sabe? Muchas veces cometemos el error. Ora, ¿verdad? Yo cometí varias veces así el error con mis hijos. Y le decía que tenían que orar, ¿verdad? Y a lo mejor tanto fue la insistencia que ahora no quieren, ¿verdad? Orar. Pero ¿qué me queda a mí? Seguir orando. ¿Alguien sabe? Seguir orando. Seguir orando. Entonces no hay que forzarlo. Aquí vemos al Señor Jesucristo, ni a la gente Él obligó, simple y sencillamente Él se apartaba y allí oraba por ellos, ¿verdad? Vamos a mirar otro pasaje. Marcos capítulo 1 y versículo 35. 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 Entonces veamos ahí que Él oraba en la noche. Ahora miramos que Él oraba también en la mañana. Dice aquí en el versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí, ¿qué dice, hermanos? Oraba. Oiga bien, muy temprano, aún oscuras, aún cuando nadie se levantaba, Él se levantaba y se iba a un lugar aparte y allí, ¿qué dice, hermanos? Y allí oraba. ¿Alguien se acabó bien? ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Obligar que oren? No. Si nosotros queremos que Dios cambie, que Dios obre en la vida de nuestros seres queridos, usted dé el paso. Usted haga lo que tiene que hacer. Como papá, como mamá, pase el tiempo orando con su Señor. ¿Alguien está conmigo? Ore. Porque no vamos a mirar cambios al menos que oremos a Dios. No vamos a mirar la mano de Dios moviéndose sobre nosotros y sobre nuestra familia y sobre la iglesia, al menos que usted y yo estemos orando. ¿Ok? Aquí el Señor Jesucristo oraba ¿cuánto? En la noche y oraba aún en la madrugada. El ejemplo. O sea, eso no es de que lo hizo Mateo, no es lo que lo hizo Pedro, no es lo que hizo Juan, no es lo que... No, esto lo hizo el Señor Jesucristo. Le está dando una lección a sus discípulos. Ahí no habla que Pedro... ¿Se acuerdan ustedes cuando en los últimos días del Señor Jesucristo, cuando subió al monte a orar y pidió a Pedro y a otros a orar con él? ¿Qué hicieron ellos?
Se quedaron, ¿qué? Dormidos. Vino, los despertó y que los regañó, ¿verdad? ¿Que no podéis orar conmigo 1 hora? Después se fue otra vez y regresó y los encontró otra vez, ¿qué? Dormidos, ¿sí? Nuestra naturaleza como ser humano no le gusta la oración. Y más el diablo. Viene y te arrulla, te chinea, dicen ahí los centroamericanos, ¿verdad? Y te quedas dormido, ¿sí? Tenemos que tener cuidado que el diablo no nos sorprende de esa manera, sino que aprendamos a orar, no solamente en la noche, pero en la mañana. Ore, 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 ore. Pablo dijo esto, orad sin ¿qué? Sin cesar, ¿sí? Pablo pidió a los hermanos de que oraran por él también. Entonces tú y yo necesitamos aprender a orar. Aquí vemos al Señor Jesucristo orando de noche y orando en la mañana. Vamos a mirar aquí ahora en Lucas capítulo 6, versículo 1 y 2. Lucas capítulo 6, versículo 1 y 2. San Lucas capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué nos dice aquí en el versículo 1 y 2? Bueno, dice así en el versículo 1 y 2. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Pero yo creo que estoy mal. Es en el versículo 12. Es el 12, perdón. Vamos a ir al versículo 12. Estamos bien en el capítulo 6, pero es el versículo 12. Dice aquí en el versículo 12, en aquellos días, él fue al monte a orar. ¿Y cuánto tiempo pasó, hermanos? 5 minutos. 5 minutos para dormir, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros hacemos. 5 minutos, estamos dormidos, vámonos, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor? Pasó la noche orando. Pasó la noche orando. ¿Cuántos de nosotros pasamos la noche orando? Creo que no, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque esta naturaleza, esta carne que nosotros tenemos, es el enemigo más grande que tú y yo tenemos. No es fulano, no es sutano, no es mangano. El enemigo más grande que tú y yo tenemos es nuestra carne, es nuestro yo. ¿Ok? Y Él es el que nos hace que nosotros no demos el paso correctamente. Aquí vemos al Señor Jesucristo que pasó la noche orando a su Padre. La verdad es que nosotros hemos orado horas nomás. No hemos orado toda la noche. Mire, pero yo creo que es importante dar ese paso. Orar toda la noche. ¿Han escuchado que se hace vigilias? Mire, los pentes tienen algo importante que nosotros no lo hacemos. Que ellos usan mucho la vigilia. ¿Pero para qué? Para orar. Que nosotros no lo hacemos. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Usted y yo lo necesitamos. Jesús pasó la noche orando. Nosotros somos mejor que el Señor, ¿verdad? No. Nosotros necesitamos orar. ¿Sabe por qué somos débiles en la carne? Somos débiles en el espíritu porque no oramos. Ese es el problema. El problema del cristiano que no tiene ese deseo de caminar y no tiene deseo de leer la Biblia, no tiene deseo de servir, no tiene deseo de hacer algo en las cosas del Señor, es porque no está caminando, no está pasando el tiempo con el Señor. Tenemos que enamorarnos más de nuestro Salvador. ¿Amén? ¿Se acuerda usted cuando se convirtió al Señor? Cuando sus primeros días de ser salvo, andábamos con ese deseo, queríamos hacer y deshacer, queríamos evangelizar a todo el mundo, ¿verdad? Pero se fue perdiendo. Llegamos a un punto donde ya no. Pero ¿sabe por qué? Dejamos la oración. Dejamos la oración. Y el cristiano que deja la oración
es el cristiano que se está yendo al fracaso. Al fracaso. Lectura y oración se está yendo al fracaso. ¿Sí me están siguiendo? La semana pasada hablé acerca de la lectura. Qué importante es la palabra de Dios. Estas dos cosas tan esenciales en la vida del cristiano. Mira, si uno no lee y no ora, no está caminando correctamente con Dios. Porque si oras, solamente quieres hablar con Dios. ¿Te imaginas yo teniendo una plática con ustedes y yo nomás hablo y yo no dejo que usted hable? Usted quiere hablar, pero yo no lo dejo que usted, nomás solamente estoy hablando yo. Así hacemos cuando no escuchamos la palabra de Dios. Oramos. Qué bueno que pasas 1 hora, 2 horas, 3 horas orando a Dios, pero no escuchamos lo que Dios dice. Y el caminar completo es la palabra de Dios, ¿ok? La palabra de Dios y luego la oración. O sea, nosotros hablamos a Dios por la oración y Dios nos habla a través de ¿qué? De su palabra. Ese es el caminar diario. Ese es el caminar correcto. ¿Usted ha tenido alguna conversación con alguien que usted nomás habla y la otra persona no habla? Es difícil entenderse así, ¿verdad? Pero si nosotros hablamos a Dios y escuchamos a Dios, comenzamos a ¿qué? A tener la comunión, el caminar constantemente con nuestro Dios. ¿Ahí ven? Qué bonito es escuchar la Biblia. Y muchas veces es más importante escuchar lo que Dios dice de lo que yo le pueda decir a Dios. ¿Está conmigo? Es mejor escuchar a Él y no escuchar a otras cosas. Tú y yo necesitamos entonces, dice aquí en el versículo 12, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. ¿Qué dice, hermanos? A Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Que un cristiano dé el paso de orar y no 5 minutos, pero toda la noche. Le voy a contar una historia de una mujer que se casó con un hombre y este hombre le hacía la vida de cuadritos. Este hombre no quería nada con Dios. Ella se casó con él y tenían ya unos años de matrimonio, pero no quería cambiar. Ella quería ir a la iglesia, pero él decía no. Ella quería leer la Biblia y le hacía la vida imposible. Hacía todo lo imposible para que ella no leyera la Biblia. Y cuando ella se ponía a orar, le hacía la vida imposible igual. Ella entonces encontró la manera de cómo orar. Primero esperaba que se durmiera el hombre para que ella pudiera ir al baño calladita y allá oraba por su marido. Allá doblaba su rodilla y clamaba a Dios para que Dios obrara y cambiara ese corazón. Como a medianoche este hombre medio se despierta y estira la mano, no la encuentra y dice, ¿qué pasó? Rápido se levanta y escucha que como que alguien está hablando en el baño. Dijo, bueno, algo está pasando, ¿verdad? Y se va calladito y abre la puerta y entra al baño y comienza a escuchar la oración de su esposa. Padre, cambia a mi esposo, Señor, sálvalo, Señor, ten misericordia de él. Y ahí estaba ella derramando su corazón a Dios. Dios quebrantó su corazón y en lugar de burlarse de ella, fue a donde ella estaba y la abrazó. Y le dice, perdóname. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ser yo para ser salvo? Ella ahí al instante le abrió la Biblia y le dio el plan de salvación. Ese hombre recibió a Cristo. ¿Alguien está conmigo? ¿Pero por qué? Por una mujer que estuvo dispuesta a tomar el tiempo y orar por su marido. Déjame decirte, el sábado pasado fuimos a visitar una familia que cuando nosotros los guiamos a Cristo, al esposo,
él venía a la iglesia con su hija. Tenía como unos 7, 8 años máximo, así como la edad de mi nieta, algo así más o menos tenía en aquel entonces. Venía a la iglesia él, y nosotros fuimos a visitarlo a él porque nos visitó a la iglesia, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Llegamos y la esposa no quería absolutamente nada con Dios. Sí lo recibía el hermano y nos pasaba, pero ella llegaba con su aspiradora y pasaba ahí y iba allá y prendía el estéreo, todo lo que daba. El hermano iba y lo apagaba. Él venía y prendía la tele y le subía todo lo que daba. Y dije yo, Dios mío, ayúdanos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Por fin, un día ella se entregó al Señor. Amén. Ahora nos recibe lo más bien. ¿Y cómo han estado? Y bueno, no le cuento toda la historia, ¿verdad? Pero déjame decirle, ella ahora es muy diferente a como nosotros la conocimos. ¿Por qué, hermano? Hay que orar. ¿Amén? Hay que orar. Y Dios puede hacer milagros tras milagros si nosotros solamente queramos, oramos. Mire, no hay corazón duro que Dios no puede quebrantar. ¿Está conmigo? Corazón de Faraón fue quebrantado, ¿verdad? El corazón de Nabucodonosor fue humillado, ¿verdad? Mire, no hay corazón que Dios no pueda quebrantar. Hay jóvenes que son duros, pero déjenme decirle, la oración los va a ayudar a volver a caminar con nuestro Señor. ¿Amén? Entonces, la lección de esta mañana es, el Señor Jesucristo nos deja este legado de hay que orar, ¿qué dice? En la noche. Hay que orar, ¿qué? En la mañana. Y hay que orar, ¿qué? Toda la noche. Mire, ¿estás pasando algunos problemas? Derrama tu corazón al Señor. ¿Estás pasando alguna necesidad? Derrama tu corazón al Señor. Pero no 5 minutos. 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas. Toda la noche. ¿Amén? De acuerdo a su necesidad. Ore y hable con el Señor. Vamos aquí a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vamos aquí a Colosenses capítulo 1 y versículo 9. Colosenses capítulo 1 y versículo 9. Vea lo que dice aquí la palabra del Señor. Nosotros necesitamos aprender a orar unos por otros. Dice aquí en el versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, ¿qué, hermanos? Espiritual. Y yo creo que cada uno de nosotros deberíamos de estar orando para que cada uno de nosotros como cristianos crezcamos espiritualmente. ¿Alguien está bien? Tenemos una medida de estatura, dijo el apóstol Pablo, y esa es la medida de la estatura de Cristo. Todos tenemos que llegar a esa estatura de Cristo. Vamos a decir que el de Cristo está aquí. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿Dónde estamos? Tenemos que conocer más al Señor. ¿Cómo lo conocemos, hermano? ¿Que alguien nos cuente? No, es mejor que nosotros lo conozcamos personalmente. ¿Amén? Leyendo la palabra del Señor. ¿Amén? Me da gusto que el hermano José, a él le encanta la historia. Usted pregúntele de historia de los reyes y de todo, el hermano se la sabe. ¿Alguien está conmigo? Porque le gusta leer. Ojalá y todos supiéramos leer correctamente. Y de apagáramos la televisión un rato y estudiáramos un poquito más la palabra de Dios. Pudiéramos orar un poquito más, apagando la televisión otro ratito más. ¿Alguien está conmigo? La mala música que escuchamos. Ese Facebook que no se apaga. Ahora muchos de nosotros usamos lentes, yo, pero por mi diabetes me está acabando los ojos también, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? El celular
daña bastantísimo los ojos. Y usted y yo que pasamos así tiempos, yo uso la computadora así para hacer cosas, para las cosas, los trabajos, papeles y todo eso, no puedo. Necesito que tener lentes. Si usted pasa tanto tiempo en el teléfono, eso le está dañando sus ojos. Muy pronto usted va a usar lentes. Si no quiere usar lentes, tiene que dejar un poco la tecnología un lado. Porque eso atrapa. Y a los niños, con más razón. Tan tiernitos, si usted ahí le da la tableta, el teléfono, y ahí están ellos así. Sus niños van a ocupar muy pronto lentes. No les dé tanto así. Tú y yo necesitamos orar, rogar al Señor y que Dios nos ayude a hacer los cambios que necesitamos hacer en nuestras vidas. ¿Amén? Pablo aquí le dice a la iglesia de Colosa que desde que él se dio cuenta que ellos vinieron a los pies de Cristo, los hermanos en Cristo, dice, estamos orando por ustedes. Ojalá y nosotros estemos orando unos por otros. Ojalá y nosotros estemos rogando al Señor que Dios nos dé el crecimiento a cada uno, así como Dios nos dé a cada uno de nosotros lo que nosotros necesitamos. El crecimiento espiritual correctamente en nuestras vidas. Tú y yo necesitamos orar. Y necesitamos orar constantemente. ¿Se acuerda usted que, ¿cómo se llama? El sacrificio que el profeta Elías ofreció a Dios? ¿Qué hizo, hermanos? Dobló su rodilla y oró a Dios. ¿Y Dios le dio qué, hermanos? Respuesta. ¿Qué hizo Dios? Dios hizo descender fuego del cielo y consumió ese sacrificio. Y todos los sacerdotes y profetas de Baal que estuvieron ahí desde el mediodía, desde la mañana hasta el mediodía, ¿qué dice la Biblia? Que se lastimaban para que le saliera sangre, ya sea en sus caras, en sus brazos, en el lomo, donde fuera, pero se lastimaban para que saliera sangre y para que ellos pudieran hallar gracia ante su Dios. Pero no hubo ¿qué? Respuesta. El profeta, estando ahí a un lado, le decía, griten más recio porque es un Dios y a lo mejor está dormido, hay que despertarlo, dice. Pero ¿sabe qué? A nuestro Dios no hay que despertarlo. ¿Amén? Él sí escucha. ¿Amén? Porque tenemos ese ejemplo también. Elías dobló su rodilla y oró y descendió fuego, ¿qué, hermano? Del cielo. ¿Amén? Mire, aquí tenemos al Señor Jesucristo que pasó la noche, en la noche orando, en la madrugada orando, y pasó toda la noche orando. Y el apóstol Pablo también nos anima a que oremos unos por otros. ¿Amén? Necesitamos orar unos por otros. Yo necesito de sus oraciones y usted necesita de mis oraciones. Necesitamos llevar la carga de unos a los otros, a nuestro Dios. ¿Amén? Tenemos que tomar ese tiempo más serio para orar y hablar con nuestro Dios. Tenemos que aprender a ayunar. Yo no sé cuántos ayunan, pero necesitamos dar ese tiempo de ayunar a nuestro Dios. Aquí como iglesia, yo nunca he pedido a la iglesia que ayune, ¿verdad? Pero yo creo que ya vamos a comenzar. ¿Amén? Yo creo que es importante dar ese paso. Yo creo que es importante tener un día específico de que toda la iglesia debe ayunar. ¿Ok? ¿Para qué, hermano? Para que Dios nos bendiga, para que Dios nos ayude, para que Dios nos dé de su gracia, para que cada vez que salimos a tocar puertas, almas sean salvas. ¿Amén? Ayer vimos a 4 personas venían a los pies de Cristo, el hermano José y el hermano Giovanni guiaron creo que a 3 personas y mi esposa guió una, ¿verdad? Una señora también. Entonces fueron 4. Mire, gloria al Señor. ¿Amén? La semana pasada guiamos a 3. Y gloria al Señor, uno de ellos vino. Y de hecho, él no pudo venir ahora. Se fue, le tocó trabajar. Pero el próximo semana creo que va a poder venir. Esperamos que él pueda venir. ¿Amén? Pero hay que orar. Hay que rogar al Señor de las mías que nos ayude a orar y de esa manera poder continuar y seguir adelante. Vienen tiempos difíciles, hermano. Y necesitamos más oración. ¿Alguien está conmigo? Mire, vienen más tiempos difíciles.
las cosas se van a ir cambiando más y más, y tú y yo necesitamos, ¿qué, hermanos? Orar. ¿Ok? Mira, tenemos que aprender a tomar el tiempo para orar. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Nadie más lo va a hacer. Usted como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, tenemos que hacerlo. ¿Amén? ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Cuántos vamos a orar? ¿Verdad? Tenemos que orar. ¿Amén? No es que si yo quiero, no. Tenemos que orar. ¿Amén? Mire, si Dios va a hacer algo y Dios va a seguir obrando en este lugar y en nuestras vidas, tenemos que seguir orando. ¿Amén? Si Dios va a cambiar a su cónyuge, si Dios va a cambiar a sus hijos, si Dios va a hacer un milagro, déjeme decirle, tenemos que seguir orando. ¿Amén? Tenemos que orar, hermano. Si Dios nos va a ayudar a ver cosas grandes aquí en esta ciudad y en este pueblo, necesitamos seguir orando. ¿Ok? Orando y orando. Tú y yo necesitamos seguir el paso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Cristo? Oró en la noche. ¿Qué hizo Cristo? Oró en la mañana. ¿Qué hizo Cristo? Oró toda la noche. ¿Qué hizo el apóstol Pablo aquí en el último pasaje que estamos leyendo? En el versículo 9. Dice aquí, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos. Oiga bien, no cesamos de orar. ¿Qué quiere decir con eso? De que constantemente estaban, ¿qué, hermanos? En oración. O sea, no había otra cosa más importante para ellos, la lectura de la palabra de Dios y la oración. O sea, a la vez nosotros lo más importante es el Facebook, ¿verdad? Mire, lo más importante sería nuestra oración, nuestra comunión con nuestro Dios, nuestro caminar con nuestro Dios. ¿Amén? Eso es lo que deberíamos de hacer todos los días. Pablo dice aquí, no cesamos de orar por vosotros. Y luego lo que dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de ¿qué? De su voluntad. Mire, es bueno que oremos. Pero no nomás oramos así como los católicos ahí, ¿verdad? Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, hay que orar con un propósito. Hay que orar claramente pidiendo, Señor, cambia a esta persona, Señor, transforma su vida, Señor, hazlo entender, ore específicamente por las necesidades de cada persona. ¿Amén? No solamente orar una oración repetidamente, no, tenemos que orar correctamente, derramar nuestro corazón, la carga que tenemos en nuestras vidas. ¿Tienes algún ser humano, algún ser querido, perdón, que está caminando mal, que está viviendo mal? Derrama tu corazón a Dios y ruega a Él por Él. ¿Amén? Pero el problema es de que no va a haber cambio, no va a haber, ¿cómo se llama? Dios no va a hacer ningún cambio en la vida de la persona, al menos que nosotros tomemos ese tiempo en serio y oremos y hablemos con nuestro Dios. ¿Amén? Tenemos que tomar el tiempo seriamente y orar al Señor. Entonces nos dice aquí, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si usted lee en el libro de Hechos, en el capítulo 13 o 15, algo así, está que en la iglesia de Corinto habían profetas, habían maestros, habían misioneros, habían maestros. Déjenme decirle, en la iglesia hace falta maestros. En la iglesia hace falta evangelistas. En la iglesia hace falta ganadores de almas. Todo eso se va a poder ser posible si nosotros oramos y rogamos que Dios nos ayude. ¿Amén? Que cada uno sea lleno, ¿qué dice? Del conocimiento de su voluntad. Oiga, ¿qué mejor cristiano podrá honrar y dar gloria a Dios que el que conoce a su Salvador? El que conoce lo que Dios desea para su vida. ¿Amén? Y no para vivir para este mundo. Y dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Oiga bien, en toda, ¿qué, hermanos? Sabiduría. Dios quiere que su pueblo, sus hijos, sean, ¿qué, hermanos? Inteligentes. ¿Cuántos quieren ser inteligentes? ¿Qué dice el libro de Proverbios? A ver, Proverbios 11:30. ¿Qué dice? El que gana almas es ¿qué?
Es sabio. ¿Cuántos quieren ser sabios? Ahí está la clave. Amén. No solamente aprende la Biblia, pero va a aprender a ser sabio, ¿cómo se llama? A hacer tesoros en el cielo. Amén. Qué bueno que estás haciendo tesoros en la tierra, pero recuerda, cuando usted se muera no va a llevar absolutamente nada. Tenemos que aprender a hacer tesoros, ¿a dónde? En el cielo. ¿Por qué? Ahí sí va a perdurar, ahí sí va a durar, ahí va a ser eternamente lo que tú y yo podemos hacer. Y una alma, dice la Biblia, que vale más que todo, ¿qué? El mundo entero. Podemos guiar a una persona a los pies de Cristo y esa alma va a pasar la eternidad en el cielo. Mire, haciendo un buen tesoro, ¿verdad? Y no afanándonos a esta vida, que cuando usted se muera, todo lo que hizo, se van a pelear por ella. Se van a matar por ella. Sí, eso es lo que hacen allá en nuestro país. Allá se matan para quedarse con las herencias. Tenemos que aprender a invertir en lo verdadero. ¿Pero cómo? Tenemos que aprender a qué, hermanos? A orar en la noche, a orar en la madrugada, y si es necesario estar orando, ¿qué dice? Toda la noche. Y orar específicamente para que cada uno de nosotros aprendamos a qué, hermanos, a ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, ahí vamos a poder escoger lo que es correcto. ¿Está conmigo? Pablo dijo, todo me es lícito, mas no todo, ¿qué dice, hermano? Conviene. O sea, estamos aquí en este mundo y podemos hacer tantas cosas para el mundo, pero no todo nos conviene. Tenemos que invertir correctamente en las cosas del Señor. Amén. Y para que eso se lleve a cabo, tenemos que tomar la decisión de hacer una cosa en nuestras vidas. Como cristiano, ¿ok? Como cristiano, como papá, como mamá, como joven que tú quieres ser alguien en la vida, necesitas tomar una decisión. Orar en la noche, orar en la mañana, y si es necesario, orar toda la noche. Y no solo eso, pero pasa tiempo en la palabra del Señor, para que conozcas lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Tienes que pasar tiempo con tu Salvador. Pasamos tiempo con los amigos, pasamos tiempo con el vecino, pero necesitamos pasar tiempo con nuestro Salvador. Yo lo necesito hacer, yo no sé usted, yo lo necesito hacer. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por estas verdades de su palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso, Señor. La verdad es que no hemos sido consumidos, Señor, de su ira, porque su misericordia es grande para con nosotros. Mi Dios, ayúdanos, Señor, a buscarte, amarte, honrarte y glorificarte, Padre. Ayúdanos, Señor, no solamente a buscarte en la noche, no solamente en la madrugada, pero también toda la noche si es necesario. Y rogar específicamente por nuestros seres queridos, los que necesitan de tu ayuda, los que necesitan que usted obre en sus vidas. Ayúdanos, Señor, a orar específicamente por ellos. Ayúdanos, Señor, a que podamos confiar plenamente en usted, porque usted es el Todopoderoso, Señor, y no hay nada imposible para usted. Solamente nosotros necesitamos creer a usted que usted todo lo puede. Ayúdanos, Señor, así como dijeron tus discípulos, aumenta nuestra fe. Ayúdanos, Señor, para que podamos honrarte y glorificarte y que su nombre de usted sea glorificado. Bendícenos, pues, Padre, a cada uno que estamos aquí en esta mañana, y ojalá, Señor, que como hijos que somos, podamos, Señor, ser hijos obedientes, hijos que aprendan a caminar con su Padre Celestial, hijos que podamos, Señor, llevar nuestras cuitas, nuestras necesidades, nuestros pesares a ti en cuanto nosotros necesitamos, ya sea en la noche, ya sea en la mañana, o ya sea pasando toda la noche, o a cada momento que necesitamos de tu ayuda. Padre, ayúdanos, Señor, a hacer las decisiones correctas en nuestras vidas y que su nombre de usted sea glorificado, pues, Padre. Gracias te damos una vez más por la oportunidad de estar en tu casa.
Gracias, Señor, por lo bueno que eres con cada uno de nosotros. Y Padre, en tus manos entrego la invitación, así con los ojos cerrados, nadie mirando, nadie mirando. Habrá alguien en esta mañana que dice, pastor, eso es cierto, eso es verdad, pero yo cómo podría caminar con Dios, cómo yo podría orar a Dios cuando yo ni soy salvo, cuando yo ni sé que el día que yo muera voy al cielo con Dios. Y usted dice en esta mañana, pastor, yo quiero ser salvo, yo quiero recibir a Cristo, quiero tener ese privilegio de llegar ante el trono de la gracia de Dios, pero necesito conocer a Cristo como mi Salvador personal. Y usted dice en esta mañana, pastor, yo no soy salvo, quiero ser salvo, quiero recibir a Cristo en mi corazón. Levante su mano, bien alto, bien alto, bien alto, así. ¿Habrá alguien con esa decisión? Levante su mano, levante su mano. ¿Habrá alguien así? Mi Dios, gracias te damos, Señor. Sabemos que el caminar con usted es bien importante. Muchas veces lo tomamos muy a la ligera, pero Padre, ayúdanos, Señor, a dar el paso correcto. Ayúdanos, Señor, a buscarte no solamente en la lectura, pero en la oración. Ayúdanos, Señor, que cuando los tiempos tiempos de fiesta, Señor, vienen estos días de fiestas y muchas veces tendemos a cambiar, tendemos a hacer cosas que no deberíamos de hacer, pero es por falta de nuestro conocimiento, es falta de caminar, es falta de leer de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que no seamos engañados. Ayúdanos, Señor, a crecer en tu gracia y en tu conocimiento, para no ser engañados con las tradiciones de los hombres. Padre, gracias te damos por todo. Bendícenos, Señor, bendice cada hermano, cada hermana presente, y especialmente los que levantaron sus manos. Usted sabe y conoce la vida de cada uno de ellos, y ayúdanos, Señor, a ser mejores hijos, a ser mejores papás, a ser mejores esposas, mejores esposos, mejores hijos. Ayúdanos, Señor, a ser hijos tuyos, Señor, obedientes, que podamos levantar en gran manera tu nombre, que tu nombre sea honrado y glorificado. Gracias te damos por todo. Bendice cada mano que fue levantada, bendice cada hermano, cada hermana. Gracias te damos por todo. Ayúdanos, Señor, a seguir orando unos por otros. Ayúdanos, Señor, a orar específicamente por necesidades, de diferentes necesidades. Padre, te pedimos, Señor, que usted obre en la vida de cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo nos ha dejado su ejemplo para que nosotros podamos dar el paso correcto. Ayúdanos, Señor. Si seguimos ese ejemplo, usted nos va a responder de nuestras necesidades. Usted va a responder nuestras oraciones. Usted va a responder y va a hacer cambios en la vida de nuestros seres queridos, si nosotros seguimos solamente obedeciéndote y honrándote como tú lo mereces, Padre. Bendícenos, Señor, cuídanos y bendice la comunión y el compañerismo también, y que su nombre de usted sea glorificado. Gracias te damos por todo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, rogamos y pedimos todo esto. Amén. Muy bien, vaya aquí conmigo en el número 386, 386. Vamos a cantarlo bien fuerte. Creo que va un poco con el mensaje de lo que hemos aprendido en esta mañana de la oración, y vamos a cantarlo bien fuerte, 386. Si no se la sabe, ya lo va a aprender, y si se la sabe, ayúdenme a cantarlo bien fuerte, ¿ok? Muy bien, vamos a cantarlo bien fuerte. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu don. Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor, y mi mente y su poder yo los use en tu honor. Toma, oh Dios, mi voluntad,
y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón y tu trono en él tendrás, y mi amor a ti lo doy, mi tesoro y lo que soy. Todo tuyo quiero ser, solo en ti permanecer. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Fue hecho por Javi Pro.